saludo a todos, yo soy el profesor Kevin Melgares y esta es la clase de circuitos digitales. El día de hoy el tema es compuertas lógicas. Para eso vamos a definir qué son las compuertas lógicas. Y como nos dicen por ahí, las compuertas lógicas son circuitos electrónicos diseñados para obtener resultados booleanos. Esta palabra tal vez de booleanos no sea muy clara, pero es muy fácil de definir. Cuando nos referimos a booleanos estamos hablando de, obviamente, el código binario. Como ustedes saben, es la manera en que nosotros nos comunicamos con la computadora. Ahora, ¿qué es esto? Esto es también un estado que nosotros conocemos como on y off, o sea, en español, encendido y apagado. En estos momentos me voy a valer de un simulador, el Virtual Breadboard, para demostrarles o ejemplificarles el estado on y off. Cuando decimos on, obviamente estamos refiriéndonos a el encendido, como lo pueden ver ahí, y el off, el apagado, en un interruptor. Como ustedes pueden ver, enciendo y apago. Esto se refiere al hecho que computacionalmente podemos hablar de esto como un pulso. Este pulso sería en este caso cuando estamos encendidos o en off, equivale al número 1 en el código binario, y cuando no estamos enviando ningún pulso nos referimos al número 0 en estado binario, o sea al off o apagado. Es precisamente a esto a lo que nos referimos cuando estamos hablando a los resultados booleanos dentro de las compuertas lógicas. Vamos a pasar a explicar las compuertas lógicas, cada una de ellas, su funcionamiento y la tabla de la verdad. La tabla de la verdad en este caso es la combinación de resultados según las entradas que tengamos en cada compuerta. Lo voy a tratar de explicar lo más claro posible. Tenemos la compuerta AND, este es su símbolo, y en la compuerta se simbolizan A y B como sus entradas y L como su salida. Muchas veces la salida también está simbolizada o marcada con la letra S. Ahora, AND es, o traducido al español, es y, por lo cual vamos a tener una combinación que en este caso será, cuando tengamos 0 en cualquiera de las entradas, quiere decir que la entrada está apagada. Por ejemplo, este interruptor está abierto, no hay paso de corriente. Y cuando tenemos en la entrada B 0, estamos hablando que el interruptor B está abierto, por lo que también no hay paso de corriente. Ahora, cuando hablamos de 1, nos referimos a que el interruptor está cerrado y obviamente hay paso de corriente, y en el caso del B también ejemplificamos que está cerrado y hay paso de corriente. A eso nos referimos con el funcionamiento de las compuertas. Cuando tengamos un 1 nos referimos a que hay un pulso o que hay un voltaje dentro del elemento electrónico. En este caso las compuertas lógicas generalmente son circuitos integrados, o se pueden hacer con interruptores. Ya vamos a ver un poco más de eso, como lo podemos ver aquí ejemplificado. Entonces, cuando tenemos en la compuerta AND, nos referimos a que cuando tenemos en ambas entradas 0, su resultado obviamente será 0, porque los interruptores están abiertos, no hay paso de corriente. Cuando tengamos en la entrada A 0, pero en la entrada B 1, estamos hablando que el interruptor está cerrado solo. Aquí, obviamente, no hay paso de corriente. Y cuando pasa lo contrario, cuando el interruptor A es el que está cerrado, obviamente no hay paso de corriente porque el interruptor B está abierto. Por consiguiente, nosotros solo tenemos la compuerta encendida, o la compuerta, su salida nos va a dar un 1, encendido, un pulso o voltaje, cuando tengamos la entrada A y la entrada B encendidas o en estado de on. Ahora vamos con la compuerta OR. En este caso, lo que nos dice la palabra OR, que sería en inglés, del inglés al español O, quiere decir que cuando la compuerta A o la compuerta B estén encendidas, va a haber paso de corriente. Lo vamos a ejemplificar muy fácil. Tenemos obviamente los dos interruptores abiertos, por lo que no habrá paso de corriente para encender la lámpara. Pero ¿qué va a pasar cuando tengamos la entrada A o la entrada B, o escuchen bien, la entrada A o la entrada B encendidas? Cuando tengamos la entrada B encendida, obviamente
el interruptor estará cerrado y habrá paso de corriente por esta zona aquí y se encenderá la lámpara. Y con la con la entrada B pasará lo mismo. Cuando tengamos la entrada B apagada, pero la entrada A encendida, o sea, 0 y un 1, aquí tendremos una salida 1, porque obviamente al estar este interruptor cerrado, habrá paso de corriente por aquí y se encenderá. Esto cuando decimos que la entrada A o la entrada B están en estado de encendido, y obviamente cuando ambas entradas también estén encendidas, su salida también será un 1. Este es el funcionamiento de la compuerta OR. Si ustedes pudieron ver, su símbolo cambió ligeramente. En la compuerta AND, esta parte de aquí es recta en el diagrama, y en la compuerta OR es curva. Ahora, vamos a pasar a la compuerta NAND. ¿Qué pasa con la NAND? La NAND es igual que la AND, solo que negada. La N nos referimos a negado, y lo que nos dice que el comportamiento de la compuerta será el contrario a la compuerta AND. En la compuerta AND teníamos solo cuando A y B estaban en estado 1, su salida era un 1, pero en este caso es el contrario, es el comportamiento negado, es el comportamiento opuesto. En el símbolo podemos identificar lo que es el mismo símbolo de la AND, solo que con un círculo aquí que nos determina que es una compuerta negada, una AND negada. El símbolo AND y obviamente el circulito aquí que nos dice que es una compuerta negada. Y obviamente su resultado es el contrario. Aquí necesitamos simple y sencillamente que A y B estén en estado de 0 para que la salida sea 1, como lo podemos ejemplificar aquí. Si por ejemplo A está abierto, siempre tendremos salida a este lado. Si B está abierto, y al contrario en este caso, tendremos el que se enciende en este caso un LED. Entonces es el comportamiento contrario a la compuerta AND. Ahora vamos con la NOR. Obviamente es la OR negada, obviamente es su mismo símbolo, y con el círculo que nos denota que es una compuerta negada. Ahora, ¿qué va a pasar con la OR? En la OR pasa que solo cuando tenemos la entrada A y la entrada B en 0, la A o la B, en este caso tenemos una salida 1. ¿Se acuerdan en la OR era, si teníamos la A o la B encendidas, su salida era 1. En este caso solo cuando tenemos ambas salidas, ambos interruptores en 0, ambas entradas, perdón, en 0, tenemos que la lámpara enciende. Ahora pasemos a las compuertas exclusivas. ¿Qué pasa con las compuertas exclusivas? Su comportamiento es exclusivo. Tenemos una OR exclusiva o una XOR y una NOR exclusiva o una XNOR. Ahora, ¿qué va a pasar con su comportamiento? Ojo, este comportamiento lo podemos definir como par e impar. En este caso, la compuerta OR, cuando tenemos sus entradas pares, sus entradas ambas son pares, o sea, ambas están apagadas o ambas están encendidas, obviamente su salida será 0 en la OR. Y solo necesitaremos que una de ellas esté encendida para que tengamos una salida 1. O sea, necesitamos una función impar en este caso para encender o que tengamos un resultado 1 en la salida. Y en la XOR es lo contrario. Cuando tenemos una función par, tendremos una salida 1. En este caso podemos ver ambas entradas son 0 y 0 y tenemos la salida 1, y ambas entradas son 1 y 1 y tendremos la salida 1. Este es el funcionamiento de las compuertas lógicas, algo bastante fácil de entender, no tiene mucha ciencia, no hay que ser experto de la NASA para entenderlo, y es algo muy fácil de definir y entender en electrónica. Y ahora, para ejemplificar el funcionamiento de las compuertas, tenemos por aquí unos pequeños ejemplos que vamos a usar con el simulador. Primero vamos a utilizar la compuerta AND. Vamos a correr el simulador y recuerdan que la compuerta AND solo funcionaba cuando teníamos la entrada A y B encendidas. Ahora vamos a ver, si apagamos una de ellas, obviamente la compuerta la salida es 0, y si apagamos ambas también, pero solo necesitamos tener una de ellas encendida para que la compuerta funcione. Vamos a detener esta es la compuerta AND.
la cerré, perdón. Vamos a pasar con la compuerta OR. Teníamos por aquí que la OR necesitábamos cualquiera de las dos encendidas. Por ejemplo, teníamos o esta o esta. Al ver que las dos están apagadas, obviamente se apaga. Vamos a ver encender una y obviamente con una funciona porque es la A o la D. En la compuerta OR vamos a hacer el cambio. Como pueden ver, ahí encendió. Porque les decía, la entrada necesita solo una de las compuertas encendidas, o en este caso ambas. Las voy a encender las dos y obviamente queda encendida. Vamos a apagar las dos y las dos quedan apagadas. O sea, las dos entradas 0 nos da una salida 0. Y pasamos al último ejemplo, que en este caso es la compuerta XOR. ¿Se acuerdan que era una compuerta exclusiva? Que era la compuerta impar. Cuando teníamos entradas impares, su salida iba a ser 1. Vamos a ver, en este caso tenemos las entradas pares. Ambos interruptores están apagados, encendidos, como lo quieran ver. Y como pueden ver, cuando tengo una entrada impar, en este caso, se enciende o hay una salida 1. Vamos a hacer lo inverso, lo tenemos par, lo movemos impar y hay una salida. Vamos a hacer par, los dos interruptores apagados o encendidos, como lo quieran ver, y la salida es 0. Solo cuando tenemos una función impar o cuando tenemos una entrada o un 1 en una de las entradas, funciona nuestra compuerta XOR. Y así concluye el video tutorial de compuertas lógicas. De mi parte ha sido un placer. Nos seguiremos viendo en más video tutoriales. Muchas gracias.